llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, estar en tu presencia. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor, hasta el final contigo, Señor. Glorifícate, Señor, en esta obra, glorifícate siempre, Padre, con nuestra voz, nuestra garganta, todo nuestro ser, Señor, te confiese el Rey de Gloria, el Rey de la Gloria. Aleluya. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores,
exáltate, Dios, como el único y verdadero Dios. Levántate de tu trono, mira hacia este lugar, mira, Señor, lo que has creado en este lugar, en esta tierra, y ten misericordia, Señor. Levántate, Señor, ahí como el Dios todopoderoso. Levántate como el Dios temible, majestuoso que eres. Aleluya, Señor. Solamente a tus pies, Señor, postrados, podemos encontrar paz, gozo, tranquilidad. Aleluya, Dios. A tus pies, Señor.
pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, Señor. No hay lugar donde nosotros, Señor, podamos llegar y obtener la seguridad y la tranquilidad solamente a los pies de tu Hijo Jesucristo, bendito Padre. Así que gracias, Señor, por este momento que nos permites tener, Señor, alabarte, adorarte con todo nuestro corazón. Amén. Porque tú eres digno de ser alabado y ser adorado, Señor. Así que, Padre, nosotros, tus hijos, tu familia, Señor, estamos aquí reunidos para alabar, adorar y para que tu palabra sea difundida, Señor. Gracias, Padre. Bienvenidos a todos allá en casita. Aquí estamos en el hogar de mi hermano Narciso, de mi hermana Lupita, de Dai. Aquí estamos con algunos hermanos que vamos a decir al final quiénes son los que nos están acompañando. Y hoy pues estamos en este lugar con una gran alegría, un gran gozo, tener este privilegio de venir a transmitir la palabra en este lugar. Gracias, gracias. Pueden ustedes sentir la libertad del Espíritu, pueden ustedes sentir el gozo del Espíritu, porque hoy vamos a seguir en este tiempo hablando de la palabra como lo hemos estado haciendo los domingos pasados. Así que dígale ahí a su hermano que tiene a un lado, gózate, deleítate, porque nosotros nos vamos a gozar con el Señor. Aleluya. Muy bien. Aleluya, me voy a sentar porque si no me voy a ver muy alto y aquí ya parece que ya estamos mejor. ¿Sí? Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenida, qué bueno que está acá. Vamos a tener un tiempo de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios. Nosotros somos la Iglesia Restauración y Vida Familiar. Y bueno, pues todavía con lo de la contingencia todavía no nos podemos reunir, ya esperemos que muy pronto estemos nuevamente en el lugar donde Dios nos ha establecido para seguir alabándolo, adorándolo. Pero mientras, pues vamos a continuar con este medio y pues quiero mandar saludos allá a todos los que nos están mirando. Gracias a Dios por sus vidas que tuvieron este tiempo para invertir en la palabra. Así como puse ahí en el título de esta predicación, así es como vamos a ir viendo cómo es que la gente busca a Dios, busca a Jesús. Entonces, como título le he puesto, la gente busca a Jesús. Y vamos a ver en esta hora, cómo es que la gente busca a Jesús. ¿De qué manera la gente busca a Jesús? Ustedes se van a dar cuenta por medio de la palabra que no todos buscamos a Jesús de la misma manera. Uno lo buscan de una manera, otros de otra manera, y la pregunta aquí sería, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Sí? Si sabemos que la gente busca a Jesús, la pregunta entonces sería, ¿por qué entonces buscamos a Jesús? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón por buscar a Jesús? Y esto es lo que vamos a estar viendo en este estudio. ¿Por qué buscamos a Jesús? Miren, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, si quieren ir ahí a su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, habla de que Jesús había alimentado a 5,000 personas en el mar de Galilea. Y era una multitud, realmente era una multitud.
Y dice la palabra de Dios que Jesús alimentó a 5,000 personas. Pero antes de que esto sucediera, antes de que esto pasara, Jesús había hecho varios milagros. ¿Sí? Jesús hizo varios milagros. ¿Alguien que nadie se mueva porque alguien agarró una hojita o no? Acá está. Muy bien, entonces decía yo que Jesús, antes de haber alimentado a 5,000 personas en el mar de Galilea, que era una multitud, que era bastante gente, antes de eso Jesús había hecho muchas señales y muchas maravillas. ¿Con quién? Con muchas personas. Dice la palabra que si se nombra todo lo que Jesús hizo, no se llenarían todos los libros en este mundo, de todo lo que hizo Jesús. Entonces, esto que el Señor hizo, pues lo hizo por amor, lo hizo por misericordia, ¿sí? Vamos a ver ahorita algunos puntos importantes con respecto a esto. Porque Jesús, antes de haber alimentado a esa gente, hizo señales, hizo maravillas con muchas personas, y el asombro de esas personas era tal que por eso lo buscaban. Porque veían las señales, veían las maravillas, veían los milagros que Jesús hacía, y la gente entonces se dejaba llevar por eso, y por eso es que lo seguían. Y la verdad es que seguir y buscar a Jesús solo por los milagros y por las sanidades que hacía, es como tener un amuleto de la suerte. Y yo quiero decirles que Jesús es mucho más que eso. Jesús no es solamente el que hace milagros, señales, maravillas, que eso a la gente le encanta, ¿no? Ver. Por eso es que hay mucha gente que le gusta ver los espectáculos de los magos. Pero Jesús era más que esto. Jesús era más que un amuleto de la suerte o solamente hacer milagros o inclusive sanar a la gente de la noche a la mañana. La gente ya era sanada por el poder que había en el Señor. Entonces yo les digo esto, Jesús es mucho más que esto. Jesús es bondad, es protección, es compasión. Amén. Y en el versículo 5 del capítulo 6 de Juan, dice la palabra que cuando Jesús miró alrededor, dice, vio a la gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe, ¿dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Jesús le estaba diciendo a Felipe, uno de sus discípulos. Y ahí entonces vemos que Jesús es compasión. Jesús tenía compasión de la gente porque ya habían estado con él durante todo el día, y entonces él se preocupaba por qué iban a comer. Ya se estaban alimentando, sí, de la palabra, pero el cuerpo también necesitaba alimentarse, y Jesús se preocupó por eso y dijo, ¿qué van a comer? Vamos a ver qué es lo que van a comer. Entonces se dirige a Felipe y Felipe le dice, oh Señor, pues la verdad es que pues ni con todo lo que vayamos a comprar se puede venir a alimentar a esta gente. Pero fíjense que todo lo que Jesús pregunta y que todo lo que Jesús hace tiene un significado. Dice la palabra en el versículo que sigue, en el 6, Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba. ¿A quién? A Felipe, pues ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno de ellos coma aquí, aunque sea un poquito. Y entonces aquí vemos la primera parte en donde vemos a los seguidores de Jesús, ¿sí? Vemos a la multitud y más adelante vemos también a un muchacho que les resuelve el problema a todos ahí. ¿Qué es lo que podemos ver aquí?
En el caso de la multitud, yo quiero decirle que la multitud eran peregrinos galileos que iban a Jerusalén. Y que esa gente, al encontrarse con Jesús, prefirió mantener ahí su estadía antes de continuar a Jerusalén. Y entonces dice la palabra que los seguidores, en este caso Felipe y Andrés, fueron dos piezas también importantes para lo que se desarrolló en este milagro, el milagro de los panes y de los peces. Jesús le dice a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Y sabe lo que esperaba Jesús? Jesús esperaba una respuesta así como, pues Señor, tú lo sabes todo, tú lo puedes todo, así es que tú nada más dime lo que yo tengo que hacer y lo hago. No, su respuesta fue más razonable, más intelectual, su respuesta, porque Felipe era quizás el calculador del grupo, el que llevaba a lo mejor algunas finanzas por ahí, y era el calculador. Y en vez de decirle, Señor, yo sé que tú puedes todo, le empezó a decir, no, pues ni con todo lo que ganemos y cómo le vamos a hacer, y a lo mejor hasta las tiendas están bien lejos, y bueno, una serie de cuestiones. Aquí vemos un seguidor de Jesús. ¿Por qué siguen a Jesús entonces? ¿Por qué los discípulos seguían a Jesús? Ya anteriormente a esto, ya había Jesús hecho más milagros, y los discípulos sabían de los milagros de Jesús. De repente nosotros tenemos eso, ¿no? Que razonamos mucho, que pensamos mucho, que cómo se pueden realizar las cosas, cómo se pueden hacer las cosas cuando tenemos de nuestra parte a Jesús, quien es el que sabe todas las cosas. Mire, aquí dice la palabra que él ya sabía, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Pero solamente quiso probar a Felipe para ver qué le respondía. ¿Sí? Luego dice en el versículo 8, Andrés, otro seguidor que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho. ¿Se acuerdan de Andrés, que era el hermano de Pedro, que fue el que primero vio Jesús ahí bajo un árbol? Primero vio Jesús a Andrés y después vio a Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Andrés? Vio que Jesús era el Mesías y corrió rápido a avisarle a Pedro. Pedro, ¿qué crees? Ya había el Mesías. Ya está el Mesías aquí. Y entonces Pedro dice, no puede ser, sí. Y va y se lo presenta, le dice, Señor, este es mi hermano Pedro. Y ahora en esta escena, el mismo Andrés, hermano de Pedro, viene y le presenta a un muchacho. Señor, aquí hay un muchacho. La palabra muchacho significa niño pequeño. En el original, significa niño pequeño, con cosas pequeñas. Y aquí la enseñanza es que Jesús hace grandes cosas con pequeñas cosas. Amén. Aquí le dice el Señor, aquí está este muchacho, está este pequeñito, y este pequeñito tiene 2 peces y 5 panes. Y entonces ahí está una enseñanza muy hermosa, porque el Señor con muy poquito hace mucho. Con muy poquito hace mucho. A veces nosotros nos ahogamos con un vasito de agua porque no sabemos cómo resolver las situaciones. Cuando ahí el Señor dice y nos pregunta, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a emprender hoy? ¿Hacia dónde te vas a dirigir hoy? Y nosotros, en vez de decirle, Señor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde tú me vas a dirigir? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? No, le digo, yo voy a hacer esto, Señor, yo quiero esto, yo anhelo esto. ¿Por qué? Porque el razonamiento y la emoción del hombre muchas veces gana a la cuestión espiritual, a la cuestión de lo verdadero. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es la verdad y la vida? Jesucristo. Entonces aquí vemos que ¿por qué aparece un muchacho? ¿Por qué este muchacho tiene pocas cosas? Porque este muchacho era de familia pobre. Porque nada más tenía unos panes de cebada. Y la cebada en ese tiempo era para dárselos a los animalitos. Y era lo que llevaba el muchacho. Era de familia pobre, de familia humilde. Mas sin embargo, ese muchacho le dijo a Jesús, aquí está, te entrego esto, porque yo sé que tú vas a hacer algo con toda esta multitud. Aquí vemos seguidores, aquí vemos una multitud y aquí vemos un muchacho. Y más adelante entonces podemos ver que también una vez que ellos comieron, una vez que ellos se saciaron del pan y los peces, porque lo que hizo Jesús fue, con su poder milagrosa, con su mano, empezó a partir el pan, ¿sí? Y a partir los peces y entregárselos.
ten. Y lo que hicieron los seguidores en ese momento nada más fue agarrar y transmitir. Pero el poder que tenía Dios en sus manos era tal que iba partiendo el pan y los peces. Y entonces comieron 5,000 personas. Y dice la palabra que aún sobraron. ¿Cuántas cestas? 12 cestas. Sobraron 12 cestas llenas de pan y de peces. Ahora, de repente hay una palabra donde dice Jesús, ¿ya comieron todos? ¿Ya se saciaron todos? Porque acuérdense que Jesús se preocupa por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos, por la humanidad. Se preocupa demasiado Jesús. Si usted no sabía eso, Jesús es el más preocupado de lo que está pasando ahorita, en este momento, que cualquier persona, ¿no? Que hay aquí en esta tierra. Entonces Jesús muy preocupado dice, a ver, mis seguidores, a ver, ¿ya terminaron de comer la multitud? Y entonces ya, ¿todavía sobró? Sí, bueno, recojan todo lo que sobró, recójanlo y pónganlos en las cestas y tráiganselos. Yo la pregunta que les hago el día de hoy es, ¿por qué creen ustedes que Jesús les pidió que recogieran los pedazos, lo que había sobrado, y que se lo llevaran los discípulos? Medite un poquito, ¿por qué? Porque no debe desperdiciarse el alimento. Jesús así lo expresó. Todo está racionado, dijo Jesús. Todo está racionado. Después que sobraron esas migajas, ahora yo quiero decirle que las migajas o los bocados a medio comer no es que sean como tal, ¿sí? Los pedazos de pan que sobraban no son migajas ni tampoco bocados medios a medio comer, sino eran las porciones partidas exactas que Jesús había entregado para distribuir y para que posteriormente eso que había sobrado lo iban a utilizar. ¿En dónde? En el naufragio que iban a tener sus seguidores. Cuando sucedió todo esto, pues la gente se quedó asombradísima. Dijo, pues ¿quién es este? ¿Este es el profeta que había anunciado Moisés? Porque Moisés pronunció y anunció que iba a venir un profeta. ¿Esto qué estaba pasando ahorita en este momento? ¿Qué estaba sucediendo aquí con esta gente? Lo mismo que pasó con Moisés en el desierto. ¿Se acuerdan que Moisés les mandó, le pidió a Dios y Dios les mandó pan? Pues esto fue lo que sucedió también con Jesús. Les dio pan físico, pero les iba a enseñar algo más profundo. Que el verdadero pan era Él. Que la verdadera comida era Él. Y que Él tenía que enseñarles de una manera, porque Jesús siempre enseñaba de diferentes maneras, para que después aterrizaran su razonamiento en que el verdadero pan de vida era Jesús. Porque Jesús les dice, el pan que les dio Moisés allá a sus antepasados en el desierto, el maná que descendió del cielo, eso nada más fue para saciar su cuerpo. Pero el pan que yo les doy, este pan va a saciar toda su vida y para siempre. Entonces, vamos a ver que estas sanidades y estos milagros se pueden mencionar muchas veces en la palabra de Dios, y que mucha gente en realidad tuvo la oportunidad de ver esas señales, esos milagros, y además tuvo la oportunidad también de escuchar cómo les enseñaba Jesús. Hubo infinidad de personas que oyeron las verdades de Dios, del Señor, y fueron testigos de Él. Uno de ellos fue Juan el Bautista. En Juan capítulo 5, versículo 30, decimos aquí que Juan era uno de los precursores de la llegada de Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 30, dice de la siguiente manera: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que el Padre me dice, y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Hablando de que Juan ya estaba preparando el camino de Jesús, ¿sí? No busco mi propia voluntad, decía Jesús, sino la voluntad de mi Padre. El testimonio que dio Juan acerca de Jesús es un testimonio verdadero.
¿sí? Así como Juan fue uno de los personajes testigos de lo que hizo Jesús, así hubo muchísima gente que miró, que vio que el poder de Jesús era demasiado grande y no tenían ningún otro pretexto. Dios Padre puso en el corazón de Juan hablar acerca del Hijo de Dios. Por tanto, Jesús no recibe testimonio de hombre alguno, solo de Dios. Algunos se deslumbraron por las palabras que salían de la boca de Juan, por ser un siervo poderoso del Señor, pero eso solamente era temporal. Sí, estoy hablando de esos testigos que estuvieron ahí y que daban testimonio de lo que era Jesús, porque ahorita vamos a aterrizar en lo que es realmente Jesús. Jesús es el mayor y más grande testimonio. Lo de él era genuino, verdadero, solemne, poderoso, porque el Padre le había dado todo para que se hiciese y se cumpliese lo que se había determinado aquí en la tierra. Todo, absolutamente. Pero Jesús sabía en quién creía. Jesús sabía quién iba a creer en él y quién no iba a creer en él. Aun cuando escucharan de su boca palabras de sabiduría y de poder, unos iban a creer en él y otros no iban a creer en él. Esto era lo que Jesús estaba analizando sobre la marcha. Los consejos sabios, y hasta nuestros tiempos resuena este consejo: escudriñar las Escrituras que nos llevan a la vida eterna. Será otro testimonio de lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús también? Él decía que gloria de los hombres no recibo. Aún ahora no hay amor a Dios en nosotros. Muchas veces nosotros queremos impresionar o queremos decirle a Dios que lo amamos, pero realmente estamos muy lejos de amarlo tal como Él quiere ser amado. Porque con la boca lo podemos confesar y decir, lo amamos, te amamos. Pero Jesús siempre va a saber, Dios siempre va a saber quién realmente lo ama y quién no. ¿Sí? Y Jesús decía, yo no recibo gloria de los hombres. A mí no me importa recibir gloria de los hombres. O sea, a mí lo que me interesa es que el Padre apruebe lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra. Porque había muchos pensamientos en ese momento, había mucha gente que de repente lo escuchaba hablar, así como ustedes ahorita están escuchando la palabra y de repente están analizando. Había muchos ahí en ese tiempo que analizaban la palabra, escudriñaban la palabra, y unos la agarraban a su manera y otros a otra manera, y unos decían, sí, le creemos a lo que está diciendo Jesús. Si continuamos con la lectura, vemos que decía Jesús, ¿por qué no me reciben a mí? ¿Por qué no reciben mis palabras? ¿Por qué si yo les estoy diciendo la verdad que viene del Padre, ustedes no me escuchan? Ustedes no me creen. Dice, pero si viene otro en su propio nombre, si viene otra persona en su propio nombre, a él sí le van a creer. Si otro viene en su propio nombre, a él sí le van a recibir. Y yo que estoy hablándoles la palabra de Dios, lo que Dios el Padre me ha dado en sabiduría para transmitirles a ustedes, ustedes no me creen. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que muchos no creían en la palabra de Jesús, si todo lo que decía Jesús era verdadero? Y es ahí donde entramos ahorita en materia. Si nosotros muchas veces no le creemos a la Biblia, pues mucho menos le vamos a creer lo que Él hizo. Mucho menos vamos a creer lo que Él hizo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Son solo emociones lo que la gente tiene. No quiere buscar y entregarse a la verdad escritural y del Espíritu. Prefieren recibir halagos unos de otros y sentirse bien que buscar la gloria de Dios, el único Dios verdadero. Amén. Amén. ¿Saben ustedes que cuando Jesús hizo todos esos milagros, esas señales, esas sanidades, les dio de comer a multitudes con solamente su poder? La gente entre ellos decían, ¿por qué no lo hacemos rey?
es de esta tierra, es de Jerusalén. Nos está hablando a nosotros los judíos, los que estamos esperando al Mesías. Pero ellos lo querían hacer rey sin saber que él era el Mesías. Y la gente seguía a Jesús por los milagros, las sanidades, las señales y los prodigios que él hacía. No lo seguían por él mismo, por lo que era la esencia de ese Dios tan poderoso, tan amoroso, tan compasivo, tan protector. No, lo seguían porque, vamos a ver qué tantos milagros más puede hacer. Después de que les da de comer y todo esto que les estoy reseñando, dice la palabra que Jesús les dice a sus seguidores, váyanse en una barca y váyanse hasta la otra ribera, váyanse a esa otra región, y entonces ahí yo los alcanzo, mientras yo me voy al monte. Y se fue él al monte. Y entonces todos se quedaron así, los seguidores se fueron por un lado, Jesús se fue por otro, y de repente la multitud ya no supo dónde andaba Jesús. Y saben, dice la Biblia, que ellos andaban buscando por todos lados, se rentaron botes y andaban buscando, ¿dónde estará Jesús? Díganme ustedes, lo andaban buscando porque requerían escuchar la palabra que él les daba. Lo andaban buscando porque querían más saciarse de pescado y de pan. Lo andaban buscando porque tenían ellos la curiosidad si iba a hacer más milagros, si iba a hacer más sanidades. Ahorita yo los estoy transportando a ese lugar, a ese momento. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Por qué buscaríamos a Jesús? ¿Por qué la gente en ese tiempo buscaba a Jesús de esa manera? Y lo buscaba, dice la palabra, que lo buscaba desesperado. Todo el capítulo 6 de Juan habla acerca de eso. De que de repente dice la palabra que ellos lo estuvieron buscando. Y aquí es donde yo les digo que los panes que se recogieron, en el versículo 12 dice, recojan los pedazos que sobraron para no desperdiciar nada. Eso es lo que les dijo Jesús. Y entonces después, eso está en el versículo 12 del capítulo 6. En el capítulo 6, en el versículo 16 en adelante, dice, al anochecer los seguidores bajaron al lago. Ya estaba bien oscuro y Jesús todavía no llegaba donde estaban ellos, porque les vuelvo a repetir, Jesús les dijo, yo voy a irme a otro lado, ustedes váyanse a otro lado. ¿Sí? Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum, dice. Versículo 18 dice, soplaba un viento muy fuerte y las olas eran cada vez más grandes. Remaron unos 5 o 6 kilómetros. Díganme, usted si rema 5 kilómetros, 6 kilómetros, ya estamos con la lengua de fuera, ya estamos así como... Con 500 metros. Con eso ya tenemos. Dicen para que algunos de ellos eran expertos pescadores, pero en la noche las olas estaban así como que precipitadas. Dice aquí, ¿sí? Soplaba un viento muy fuerte y las olas eran cada vez más grandes. Imagínense, y ellos en su botecito. Y ellos remaron, dice la palabra, unos 5 o 6 kilómetros, y entonces vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pero antes de que Jesús llegara, y ellos habían remado, y ellos habían obedecido, porque estaban obedeciendo la indicación de Jesús, váyanse para allá, remen, y ellos dijeron, bueno, pues el Señor nos dijo que lo hiciéramos, lo vamos a hacer. Díganme ustedes si en ese trayecto no les dio hambre y no les dio sed. Sí. Pues ahí estaban las cestas. Y ahí fue donde ellos pudieron recobrar más fuerzas. Ahora, estoy hablando del pan, el pan que nutre nuestro cuerpo. Y ellos dijeron, caray, pues Jesús había dicho que nada iba a sobrar, que todo se iba a consumir. Bueno, pues hay que entrarle, porque hay que seguirle remando, porque el Señor nos dijo que nos vayamos al otro lado, ¿no? Pasó todo eso y ahí fue. Aquí está escondido eso, pero si ustedes se dan cuenta, ¿por qué entonces las cestas las recogieron y se las llevaron los seguidores de Jesús? Para esto, para que recobraran fuerzas, porque Jesús siempre va a ser el proveedor de todo lo que necesitamos, de todo.
O sea, hay veces que nosotros decimos, híjole, me falta esto, me falta el otro. Hey, ¿confías en el Señor? Él es el que te va a proveer todo lo que necesites. Todo lo que te haga falta, Él te lo va a proveer. Pero viene más allá, vuelvo a repetir, Jesús no es nada más señales, no es solamente milagros, no es solamente sanidades. Porque a Jesús en realidad no le interesaba tanto que la gente se asombrara de todo lo que Él hacía. Sino que Jesús estaba buscando el momento para que ellos entendieran que Él mismo, o sea, Él siendo Dios, ¿sí?, viniendo en forma de hombre a esta tierra, Él siendo Dios, Él tenía que ser glorificado, exaltado como el Dios verdadero. Porque acuérdense que a través de los años han buscado los hombres, han buscado dioses, han buscado señales, han buscado prodigios, han buscado muchas cosas. O sea, el hombre está ávido de todo eso, ¿sí? Y aquí quería Jesucristo verdaderamente declararse el Dios Todopoderoso, encarnado. Entonces, la palabra de Dios dice que después Jesús, vieron a Jesús caminando sobre el agua, se estaba acercando a la barca y los seguidores estaban asustados. Pero Él les dijo, hey, soy yo, no tengan miedo. Entonces se sintieron contentos de subirlo a la barca. Aquí hay otra enseñanza. Cuando nosotros subimos a la barca a nuestro Señor, cuando nosotros dejamos que el Señor more en nuestro hogar, cuando dejamos que Jesús suba a nuestro trabajo, cuando dejamos que el Señor suba a las actividades que estamos haciendo, va a haber mucha paz y vamos a sentirnos bien contentos. Amén. Ellos dijeron acá, ellos entonces se sintieron contentos de subirlo a la barca. Y súbete, Señor, porque yo sé que si tú te subes se va a calmar este mar y ya no vamos a tener miedo y esta oscuridad pues no nos va a dar miedo porque tú vas arriba. Y los seguidores ya estaban empezando a entender quién era Jesucristo. E inmediatamente dice, llegaron al lugar a donde querían ir. ¿Saben? Sucedió que hubo otro milagro aquí. Porque ellos ya estaban tan cansados que el Señor permitió que ese fuerte viento llevara la barca y lo aterrizara donde Jesús había determinado que tenían que llegar. Jesús, hermanos amados, Jesús no vino a juzgar ni a acusar a nadie. Cada cual tiene en sí quien le acuse y quien le juzgue. Su propia fe y su propia esperanza. Esto es lo que decía el Señor. Yo no vine a juzgar ni a criticar a nadie. Yo vengo a darles la palabra de verdad. Y ustedes la van a recibir. Y si ustedes y yo no creemos en el testimonio de Cristo, entonces menos vamos a creer en lo que Él dijo. Fíjense, hasta dónde nos lleva el Señor. Si yo no creo en su testimonio, en lo que Él hizo, en todo lo que se realizó, mucho menos voy a creerle a lo que Él dijo. Entonces vamos a buscar a Jesús por lo que nos da, por lo que nos puede ofrecer. ¿Cómo vamos a buscar a Jesús? ¿Por qué vamos a seguir a Jesús? ¿Por lo que Él es? La gente de ese tiempo, al ver las señales que hacía, lo querían hacer suyo. Y dijeron, a este lo vamos a poner como rey. ¿Y sabe qué? Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero del universo. Amén. No de una región, amén, no de una ciudad, no de un país. Bueno, Jesucristo, todo lo que ellos pensaban, los hombres que pensaban en ese momento que querían hacer los reyes, se tenía que escabullir, porque no entendían por qué tenían que buscar a Jesús. Ahora ustedes y yo estamos entendiendo perfectamente por qué debemos buscar a Jesús. No por lo que nos da, o no por lo que nos ha dado, o por lo que nos ha protegido, por lo que ha hecho por nosotros. A Jesús hay que buscarlo por lo que Él es, por lo que Él representa, el Dios Todopoderoso, el Dios que tiene cuidado de todo ser humano. ¿Sí? Juan 6:15, mire, le voy a leer qué dice. Juan 6:15. Jesús se dio cuenta de que lo iban a hacer rey a la fuerza
Por eso subió otra vez a la colina para estar solo. ¿Por qué no quería que lo hicieran rey? Porque él no es rey de una ciudad solamente. Porque él dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Él venga, cuando Jesucristo venga, cielos nuevos, tierra nueva, y va a gobernar, y va a reinar por la eternidad. Por eso que desde este momento nosotros tenemos que hacerlo nuestro rey personal. Tú eres mi rey, Señor Jesucristo, tú eres mi rey. ¿Sí? No eres rey de unos cuantos, eres rey del universo. Efectivamente, Él es el rey, pero del universo, no de un pueblo solamente. En el capítulo 6:25 Jesús les dice, me buscan, fíjense lo que dice Jesús, me buscan no por las señales que he hecho, sino por el pan que comiste y se saciaron. O sea, ahora ya Jesús ya le está diciendo, ok, al principio sí me buscaban por las señales, por milagros, pero ahora me buscan porque quieren saciar su cuerpo, su vida. Y nosotros muchas veces queremos saciar nuestras vidas, nosotros muchas veces queremos saciar nuestros cuerpos, ¿sí? Y quedar satisfechos, pero ¿sabe qué? Por un momento nada más. Y lo que quiere Dios es que realmente nosotros le busquemos de todo corazón, que le busquemos con toda el alma, ¿sí? Y que no le busquemos nada más para que seamos proveídos, para que podamos comer. Porque dice la palabra, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Pues, ¿por qué lo buscamos? Hágase esa pregunta, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Por qué quieres buscar? ¿Por qué quieres encontrar a Jesús? ¿Cuál es el motivo de tu corazón para buscar y querer encontrar a Jesús? Y seguir a Jesús. Fíjense, después de todo esto que hizo Jesús y les dijo, ustedes me buscan no por los señales, no por los prodigios ahora, sino ahora me buscan porque yo los sacié, porque quieren seguir saciados. Por eso me buscan. Y podemos ver aquí de cómo nos conformamos y cómo solo queremos estar satisfechos por un poco de tiempo. Podemos darnos cuenta cuánta falta nos hace alimentarnos de la palabra de Dios. Podemos darnos cuenta aquí que nosotros muchas veces buscamos las cosas que ofrece el mundo, pero no las cosas que ofrece Dios, que es su palabra. Porque cuando no tenemos qué comer, nos preocupamos. Y no buscamos verdaderamente en ese momento la presencia de Dios y decir, Señor, si tú eres poderoso, alimentaste a 5,000 solamente compartir el pan y los peces. O sea, ¿por qué no me vas a poder alimentar en este día? ¿Por qué tengo que estar preocupándome? Si tú eres muy poderoso. Nosotros, hermanos, a veces nos conformamos con lo que tenemos. Y nos queremos alimentar nada más con lo más básico. Cuando en realidad lo que dice el Señor en Juan 6:27 es trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Para eso debemos trabajar. A esa comida que quien es el único que ha podido dar, esa comida que permanece es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Destinado precisamente por el Padre. Y como ellos, al igual que nosotros, solo buscamos la comodidad y el confort. Jesús con estas palabras les dio mejor dicho una gran lección. Que entendieran esto. Debemos hacer cosas que le agraden a Dios y practicar las obras de Dios. Porque Jesús les decía, ¿saben qué es lo que realmente quiere decir alimentarse correctamente? ¿Qué es lo que la obra de Dios me va a permitir a mí estar bien? ¿Sí? ¿Cuál tiene, hermano? Reina Valera. La Reina Valera. Ok. 6:27, ¿cómo dice ahí, hermano? 6:27. Fuerte. 6:27. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios Padre. Amén. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién? Jesús. Él es el único que tiene la aprobación de Dios para darla, para dar esa comida de vida. Y entonces le preguntan en el versículo 28, le preguntan, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos entonces? Versículo 29 del capítulo 6 de Juan. Jesús entonces les contestó, esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Le preguntaron, ¿qué señal milagrosa vas a hacer para que la veamos y te creamos? ¿Qué vas a hacer? Nuestros antepasados comieron maná en el desierto. Así dicen las Escrituras. Les dio pan del cielo para que comieran. Entonces Jesús les dijo, ¿les digo la verdad? Moisés no fue el que les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Pues el pan que da Dios baja del cielo y da vida al mundo. ¿Está hablando de quién? De Él mismo. Este es el verdadero pan que ha descendido del cielo. Y entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tenemos que creer en Jesús, el Hijo de Dios, el enviado a las naciones. Pero ¿saben? El hombre quiere ver más señales. Se dejan llevar por la vista y no por la fe. ¿Se acuerdan de Tomás? El seguidor Tomás. Hasta no ver, no creer. Y entonces la gente se deja llevar por la vista, por las emociones y no por la fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos entender de este mensaje? Que si yo busco a Jesús, lo voy a buscar por lo que Él es, por lo que Él representa, el Hijo de Dios. La persona que ha tenido más compasión, y digo la persona porque Él, acuérdese que vino hace más de 2000 años a esta tierra en forma de hombre, siendo Dios. Y es la persona, es el ser más compasivo que ha habido en esta tierra. Ha ido a la cruz a morir para que nosotros tengamos vida y vida eterna. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué motivo? Ahora, ¿cuál es tu motivo de buscar a Jesús? ¿Por qué dices que eres su seguidor y quieres siempre permanecer con Él? Porque sus seguidores, a partir de ahí, sus seguidores continuaron con Él, siguieron. Y ¿saben? Esto que les decía Jesús a la multitud, les decía, yo soy el pan de vida, a mí tienen que comerme. Y ellos decían, ¿cómo? O sea, estás diciendo una herejía, ¿cómo es eso? Sí, yo soy el pan de vida, a mí me tienen que comer, a mí me tienen que disfrutar, conmigo se van a saciar. ¿Y saben qué dijo la multitud? La multitud dijo, este hombre está así como que bien chifladito. ¿Cómo es que dice eso? ¿Cómo es que dice que tenemos que comer su carne? Tenemos que comer su cuerpo. ¿Cómo? No. Y ellos no entendieron. Y a partir de ahí, ¿qué creen? Mucha multitud se alejaron y lo dejaron. Y se fueron. Porque era una palabra muy difícil de entender. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que comer la carne de Cristo? No, eso es una aberración, eso es algo que no está dentro de nuestro razonamiento, decían ellos. Y no. Y ¿saben qué? A partir de ahí, pero Jesús se mantuvo firme. Dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El verdadero pan de vida. Así es que tú me tienes que seguir porque yo te voy a saciar. Porque yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, lo que necesita tu alma, tu espíritu. La gente que hoy no tiene a Cristo están vacíos. Necesitan así urgentemente llenar ese vacío con la persona de Jesucristo, quien sacia, quien llena. Y hay veces que nosotros
No queremos inclusive mencionar esas palabras tan fuertes que mencionaba Jesús, decirle a la gente, arrepiéntete ya de tus pecados, quita todo lo que te está estorbando en tu vida, ya deja de hacer maldad, ya deja de hacer cosas malas que no te van a llevar a nada, ya arrepiéntete, ven a conocer de Cristo, ven a seguir a Jesús. A veces esas palabras duras, ¿sí?, de decirle a la gente, arrepiéntete, ven a disfrutar de Cristo, ven a deleitarte de Cristo. Esas palabras mucha gente no las quiere. Y por esas palabras que a veces nosotros como cristianos decimos, la gente se retira de nosotros, la gente se aleja de nosotros, porque son palabras fuertes. Son palabras demasiado fuertes como para poderlas entender, asimilar y reflexionar acerca de eso. Y entonces decir, sí es cierto, no, son demasiado fuertes. La gente prefiere lo fácil, la gente prefiere la comodidad, la gente prefiere saciarse un poquito, ya me sacio un poquito y a ver mañana qué. No, cuando no nos tenemos que conformar, porque ¿qué dice la palabra? Que el Señor es el que provee todo absolutamente, totalmente. ¿Sí? No nos tenemos que conformar con poquito, el Señor es dueño de todo, el Señor sacia todo. Y entonces, esto es lo que pasaba con ellos. Ellos empezaron a retirar, se empezaron a ir. No entendieron nada. Sí, no lo entendieron porque para ellos era algo muy fuerte esa palabra. Y entonces, voltea a ver a sus discípulos, a sus seguidores, y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también, para ustedes es una palabra muy fuerte esta? Y Pedro, el hijo, ahora sí que el discípulo que Jesús estaba preparando para algo muy grande, le dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Y entendió. ¿Quién entendió? Amén. Uno de sus seguidores, sí. Uno de sus discípulos. Pero la multitud, poco a poquito se fue yendo. Aquí, una vez más me convenzo de que si yo soy seguidor, necesito ir a la multitud y hacer que ellos sean seguidores y no que se queden como multitud. Porque si la gente se queda como multitud, se le va a hacer muy duro, muy difícil la palabra en sí y se va a retirar y se va a ir. Pero si somos seguidores, vamos a permanecer como los discípulos del Señor, que permanecieron hasta el final. ¿Y ustedes también se quieren ir? No, Señor, nosotros no. Así que en esta hora quiero que inclinemos nuestro rostro y le digamos, Señor, yo te quiero seguir y yo te quiero buscar, yo te quiero encontrar por lo que tú eres, no por lo que me das, no por lo que me ofreces, porque a final de cuentas, Padre, lo que tú das es perfecto, Señor, es agradable, bendito Dios. Aún en medio de las pruebas, tú siempre nos das algo bueno, Padre. Y gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Gracias porque Jesucristo ha sido el pan de vida para nuestras almas, para nuestro cuerpo, para nuestro ser. Así que, Dios de gloria, te pedimos que no nos alejemos de tu Hijo, quien tiene palabras de vida eterna. Padre, queremos estar unidos, juntos, a tu Hijo Jesús. Sabemos que Él es el maná que bajó del cielo, pero es el maná que satisface todo nuestro ser, nuestro cuerpo, espíritu y alma. Y lo queremos y lo deseamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tienes que pedirle perdón porque tú lo seguías por un camino equivocado, por una razón equivocada, ahí pídele perdón. Ahí dile, Señor, yo sí quizás te seguía porque mis problemas eran tan grandes que yo sabía que tú podías hacer un milagro. Y dile, Señor, no quiero seguirte por eso, sino quiero seguirte porque tú eres un Dios perfecto, un Dios que sabe todo. Y que no importa, Señor, lo que esté pasando, lo importante es que tú estás conmigo. Amén. Y que tú eres el proveedor de todas las cosas. Ayúdame a entrar en razón, Señor, porque a veces mis emociones, Señor, me alejan de ti, de lo más importante, de la prioridad que eres tú, Señor. Sabemos que tú eres el pan de vida. Tú has descendido del cielo para darnos vida y vida en abundancia.
Pídale perdón ahí. Perdóname, Señor. Perdóname. Me arrepiento, Señor, de haberte buscado de una manera equivocada. Hoy quiero verdaderamente, Señor, seguirte con un verdadero propósito, una verdadera razón. Que eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Eres el Hijo de Dios, eres el Mesías prometido. Eres Yeshua HaMashiach. Y contigo todo, y sin ti no tenemos nada. Gracias, Padre. Gracias Dios por este tiempo, por este momento. Te honramos, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a saludar a algunos hermanos. Ahí mi esposa está apuntando aquí los nombres de los hermanos que están viendo esta enseñanza. Vale, Rodrigo, toda la familia ahí, las muchachas, mi hermano Paciano. Saludos ahí desde donde se encuentren. Adán, manda saludos a la iglesia, Adán de Guadalajara. Es el hermano de Claudia, la esposa del pastor Miguel. Mi hermana Rosy Espinosa, Frida y mi hermana Lupita, Lulú, mi hermana Lulú. Vanessa, con su familia también, Carlos Vázquez y su familia. Y Alejandra, que es nuestra invitada. Hoy estuvo aquí una invitada de mi hermana Lupita, la invitó y aquí está. Queremos también ahorita orar bien específicamente por su vida, que Dios empiece a bendecir en todos los aspectos, ¿no? Porque como decía yo hace un ratito, todos tenemos situaciones difíciles, ¿sí? Pero el único que nos puede ayudar pues es el Señor. Es el Señor en todo momento y en todo lugar. Gracias, Padre Santo. También tenemos aquí al hermano Nava, ¿sí? Que bueno, pues ellos son ya de casita acá. Mi hermano Nava, hoy no pudo venir tu esposa, pero bueno, está aquí pues mi hijo Héctor, ¿sí? Está Ceci con Brau y con Zach, ¿sí? Bueno, Daya, mi hermana Lupita y mi hermano Narciso, que son los anfitriones, mi esposa. También quiero mandarle saludos a Mari, a Eli, a Carito. Bendiciones ahí a sus vidas. Vamos a poner un canto. Van a poner un canto. Pues ya hay que ponerlo, porfa. Vamos a poner ese canto. ¿No está en la computadora? No le conto. Escucha aquí. Trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando de mi interior. Donde
inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Más fuerte. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El río de Dios. Gloria a Dios. Tenemos un Dios poderoso, Amén. maravilloso. Amén. Así que bueno, pues vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo orando, dándole gracias a Dios y bendiciéndonos unos a otros. Amén. Así que ahí abrace a su familiar que tiene a un lado, abrácelo y vamos a orar juntos. Padre, muchas gracias, Padre, por este tiempo, por este momento. Queremos bendecir, Señor, las familias. Queremos bendecir, Señor, los matrimonios que tú has levantado, Padre, y tú quieres que permanezcan unidos. Que las familias, Señor, sean familias que se compacten, que se entiendan perfectamente bien. Que seas tú, Señor, en medio de sus vidas, porque en estos tiempos requerimos, Señor, de esa unidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, a todos aquellos, Señor, que se encuentren con algún problema de salud, Señor, por favor, restáuralos. Así como vimos en tu palabra, Señor, sé que los mismos milagros y las sanidades que has hecho en el pasado las sigues haciendo el día de hoy. Solamente requerimos de fe. Así que, Padre, si hay alguien entre nosotros, mis hermanos que están allá en sus hogares, que tienen algún problema de salud, alguna situación difícil de economía, alguna cuestión familiar, Señor, que no han podido resolver, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que les ayudes, Señor, porque yo sé que las pruebas nos hacen más fuertes. Yo sé que las circunstancias difíciles, Señor, nos hacen madurar más y que queremos, Señor, sacarle el mejor provecho a todas las cosas. Así que, Padre, bendición tras bendición a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Mandamos bendición a todos
los pastores, Señor, a todos los siervos, las siervas que trabajan en tu obra, aquellos, Señor, que disponen su vida, sus recursos, todo para llevar el mensaje de salvación, Señor, a quien lo necesite, Señor. Gracias por todos los doctores, las enfermeras, todos los que están en el sector salud, que están haciendo cosas extraordinarias, Señor, por las vidas, por las personas. Por favor, también protégelos, Señor. Hemos sabido, Padre, de muchos doctores que han también sido infectados por este virus, Padre. Por favor, levanta a quien tengas que levantar con tu poder, bendito Dios. Sé que se han adelantado algunos siervos tuyos también, Señor, pero tú tienes un propósito en todo esto. Tú tienes control de todo lo que pasa en esta tierra. Así que gracias, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos toda la gloria y toda la honra. Sí, también acá están poniendo aquí que está mi primo Agustín. Mi primo Agustín. Bendiciones, primo. Dios te bendiga juntamente con tu familia hermosa que por ahí de repente vemos en el Face. Bendiciones, saludos ahí a Margarita, tu esposa. Bendiciones a todos los que están ahí, que no pudieron o no quisieron ahí comentar nada. De todas maneras les mandamos saludos y muchas bendiciones. Aleluya, gracias de parte de la familia de mi hermano Narciso, mi hermana Lupita y Dai. Les damos gracias porque nos permitieron estar en este lugar. Y todos los que estamos acá, les mandamos saludos. De parte de mi esposa, muchos saludos. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el martes, nos vemos el jueves, iglesia. Ya pónganse las pilas, ya quiero verlos ahí a la mayoría. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Hasta luego.